Está con nosotros nuestro querido agente Spillman. ¿Cómo andas, amigo? Gerardo, buenas noches, ¿cómo anda, amigo? Noticia que va a salir en breve, lo van a ver en todos lados. El fiscal Fuenzalida acaba de dar la orden de desalojar la empresa FATE que estaba tomada momentáneamente por un grupo de trabajadores. Tato, a propósito del tema. Bueno, entonces nos detenemos un segundito acá. En noticia de último momento, orden de desalojo de la fábrica FATE, que estaba ahora ocupada por un puñado, en realidad no creo que no eran tantos, eran pocos. Pero bueno, eran de los laburantes que hoy a la mañana se enteraron que cierra esta histórica. Bueno, recién José Gabriel en el pase comentábamos lo que vos charlabas con nosotros antes del programa, esto de FATE, una marca histórica que todos recordamos en la camiseta de Boca y River, que en la década del 80 fue eso. El 85. Es el primer sponsor que tiene River en su camiseta en la historia. Boca ya había tenido Vinos Maravilla y en el 80 Vino Maravilla finaliza el contrato y FATE aparece con el sponsoreo de la camiseta de River. Le tocan los años de gloria, de oro de la Copa Libertadores. Yo no recuerdo a Francescoli con la FATE. Bueno, es así. El equipo de Francesco, el equipo campeón de la Libertadores y el equipo campeón de la Intercontinental después en Japón contra el Steaua de Bucarest. Y también arregla Boca por una cifra anual de $350.000 para cada uno. Que en ese momento sería una fortuna. En ese momento era una fortuna incalculable, hoy es un número... Para ese tipo de negocios. Para ese tipo de negocios no, cualquiera de nosotros agarraría viaje ya. Sí, claro. Pero es verdad. Pero ninguno de nosotros son Boca y River. También es cierto. También. Pero mirá vos que... en el corazón a grandes equipos, por ahí alguna contribución. Por supuesto. Claro. Recién hablé con alguien del sector, un capo que no lo nombro, por ahí no quiere que lo nombre, pero me contaba que FATE está hace ya muchos años mal, hace como 6, 7 años seguro, que no para de caer. De hecho tenía ya solo el 30% de sus empleados, y que no entró en quiebra antes por milagro, venían pateando los problemas para adelante como se suele hacer en la Argentina, y que vendían las ruedas que todos conocemos al 45%, a un 45% por encima del valor al que deberían venderla, al valor al que podríamos comprarla los argentinos comunes, con lo cual evidentemente era una empresa totalmente desfasada, fuera de sintonía con el tiempo en el que habitamos ahora. Sí hay que decir que obviamente que a todo eso se le agrega el tema de las importaciones, que han aumentado mucho las importaciones. Notablemente, llegaron a un 34%. Y bueno, y si vos encima te llevabas mal la empresa, el combo es imposible de revertir, ¿no? Hoy cerca del 80% del mercado local son efectivamente cubiertas importadas, pero a ver, quiero poner un matiz ahí. Son más baratas que hace 5 años en promedio, Tato. ¿Cuál? Las cubiertas, los neumáticos. Bueno, pero el ingreso de importación generó que sean más baratas. Claro. Sí. Entonces ahí hay una dicotomía entre vos decís, bueno, es un espanto que 900 familias, 1000 familias se queden sin trabajo y que cierre una empresa, pero a la vez, como consumidor, digo, pará. Yo creo que no quiero que la cubierta salga un cuarto del auto, las 4 cubiertas. Es un disparate lo que pasó acá, ¿no? Y bueno, las dos cosas son reales. Es una pena que también a todos nos pasa, que vivimos en un mundo que está cambiando a un ritmo vertiginoso. Y si no nos adaptamos al mundo que cambia, nos quedamos en el camino. Esto nos pasa todo el tiempo. Y si no nos pasa, estamos permanentemente ante la amenaza de que nos ocurra. Bueno, también esto evidentemente es lo que le ha pasado a los más de 900 tipos o mujeres o personas que se quedaron sin trabajo hoy en FATE, y a sus familias. Bueno, obviamente es una situación dramática. Entiendo que les van a pagar todo lo que les tienen que pagar, que en las próximas horas va a salir, y eso simplemente obviamente va a servir. A algunos les servirá, a otros les servirá un ratito, porque quedarte sin trabajo es una situación muy, muy complicada, pero lo que hay que decir es que no es que fue de un día para el otro. De un día para el otro nos enteramos nosotros, pero esto fue un proceso, algo que viene de arrastre de hace varios años. Ojalá que se pueda sortear, que pueda ser simplemente un mal trago y que la vida siga. Y que la vida siga, porque obviamente que es una situación muy delicada. Bueno, mañana 5 millones de neumáticos al año. Sí. En aquel tiempo en el que era el sponsor de Boca y River. Vendían. Esa era la producción de FATE. 5 millones de neumáticos al año. Claro, era una mega empresa, evidentemente. Bueno, uno veía las imágenes hoy de la empresa, es una empresa que era gigantesca.
Pero bueno, ha cambiado el mundo, ¿no? En poco tiempo, pero ha cambiado el mundo. Vos dijiste que eso fue en el 85 más o menos. En el 85 es Francescoli, campeón del mundo. Claro, no, Francescoli no llega a eso porque él se va antes. Bueno, pero ese River... Ese equipo, el equipo que gana la Libertadores es en el 86 y el contrato es a partir del 85. Claro, y bueno, sí, en 40 con 40 años el mundo se dio vuelta, ¿eh? Se lee con otros códigos, con otro lenguaje, con otras letras, con otras palabras. Es así. Bueno, obviamente que estamos en jornadas previas a dos cuestiones importantes. Una más cotidiana, pero de mayor impacto, que es que mañana no va a haber ni colectivo, ni trenes, ni subte, no va a haber transporte. Ni aviones. ¿Cuántos? Ni aviones. Uy, ahora me olvidé el número. Son pero eran 31, ya te paso el dato porque lo acabo de leer. Son, si no me equivoco, 31.000 vuelos que están cancelados. 31.000 pasajeros afectados. Perdón, pasajeros, ahí está. Sí. ¿Por qué la miraste a Carola, que es especialista? Porque justo le había dado el número de los vuelos cancelados mañana. 255 vuelos Era con 55. cancelados. 31.000 vuelos yo creo que no debe haber ni en Los Ángeles. En Estados Unidos, quizás. ¿No? No sé, por ahí sí. Es que me quedó el número, lo leí hace 2 minutos, me había quedado en la cabeza, era usuarios, así que... Pero bueno, igual es obviamente muchísimo. para los que tienen que viajar es un terrible garronazo total. Esto tiene que ver con que, yo diría dos explicaciones. Una es en contra de la reforma laboral. Yo creo que el dato político es la fractura de los gremios, porque la CGT... Los gremios fuertes de la CGT no paran mañana. Mañana paran los gremios de transporte. Es un sector de los gremios. No, la CGT arregló con el oficialismo, tanto es así que al final, acuérdense que en el proyecto que se va a debatir mañana, inicialmente se le quitaba a los gremios el 2% que hoy cobran de los aportes patronales. Eso se los devolvió el gobierno. A cambio de eso, los grandes gremios desistieron de parar mañana. En rigor, el anuncio de hoy, a ver, el gobierno venía negociando obras sociales que iban a bajar el aporte del 6% al 5% y le devolvieron el 6%. Y la cuota sindical solidaria, que es solidaria pero es obligatoria, le pusieron un tope del 2% y dijeron que hasta dentro de 2 años sigue exactamente igual. Yo te voy a decir una cosa, primero me hincha mucho que le digan solidario a algo que es obligatorio. En serio, me parece solidario no tiene nada. Falta de respeto a solidario. Me parece una falta de respeto a la honestidad intelectual. Perdón, ¿qué decías? No, es así. A ver, y que ahí la negociación había sido que intente quedar todo igual hasta dentro de 2 años quede igual, le pusieron un tope del 2%, hay algunos gremios que reciben más de cuota solidaria, la cuota sindical, hay otros que menos, y a pesar de eso la CGT igual convocó al paro, y el gran activo que va a intentar mostrar mañana la CGT, además de la unidad en contra de Milei, es que los gremios del transporte se suman todos. El último gremio importante es el de la UTA, que son los colectivos. Hubo varios paros anteriores, sobre todo este es el cuarto a Milei, donde los colectivos sí funcionaron, los de la empresa Dota, que además tiene un gremio aparte, y la UTA no adhirió. Entonces, claro, no había subte mermado, no había trenes, pero había colectivos. No va a haber nada mañana. Mañana, atención, a quienes se quieran desplazar, van a tener serios inconvenientes o van a tener que lograr que sus empleadores después amplíalo, los ayuden. porque Dale. obviamente que es el tema que más preocupa. Y el otro tema que mañana sí se trata finalmente la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Lo tenemos allí a Jorge Moure, que está desde muy temprano con el móvil de la radio. Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tato? Muy buenas tardes. Así es, aquí estamos trabajando en el anexo de diputados, donde continúa el debate del plenario de comisiones, donde hace minutos se conoció que finalmente el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría con 44 firmas. Otra vez el número 44, ¿no? Por un lado, los 44 héroes de Patricia Bullrich que avanzaron con el tratamiento de esta reforma laboral, después el polémico artículo 44 que decidió eliminar el gobierno, y ahora este número mágico comienza, a dar un poco de forma a lo que va a ser en el día de mañana el debate en el recinto a partir de las 14 horas. Estamos justamente con la diputada de La Libertad Avanza, Silvia Reggiudici, para dar una mirada, ¿no?, sobre cómo fueron las negociaciones y cómo van a continuar, por cierto. Buenas tardes, diputada, estamos en vivo para Radio Mitra, Tato Ian y equipo la escuchan del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Bueno, gracias por estos minutos. Yo creo que estamos escribiendo
un capítulo muy importante de la transformación de la Argentina con este dictamen y mañana con la sanción de la ley en la Cámara de Diputados. La verdad que hemos escuchado hoy muchos argumentos tremendistas, anacrónicos, pero nadie señala los beneficios de contar con una modernización laboral que genere más empleo, que pueda incorporar el 43% de los argentinos que están en la informalidad a un esquema de regularización laboral, también que da incentivos al empleo joven y ayuda a los empresarios a poder contratar más personas y sobre todo blanquear y regularizar a aquellos que hoy todavía trabajan en negro. Silvana, déjame agregarle a esto que vos comentás. Tato te saluda, primero te saludamos. Hoy, yo sé que no tiene nada que ver, pero hoy pasó cerró FATE, que deja 920 personas en la calle. Es un mensaje, ¿cómo lo podemos separar de lo que se va a votar mañana? Y mira, es como decía recién Jorge, las coincidencias, ¿no? Qué raro un día, cuando se empieza a tratar la modernización laboral, se decida una medida intempestiva como esta, un empresario que cierra y deja 900 personas en la calle. Bueno, el gobierno ya dictó la conciliación obligatoria. Me gustaría saber un poco más cómo fue el transcurso de esta decisión, ¿no? A mí, la verdad que tantas casualidades me parecen sospechosas. Ah, mirá, vos sospechás o escuchaste alguna versión que dice que por ahí lo apuraron, lo hicieron coincidir con el debate de mañana. Y mira, no sé, la verdad que no puedo asegurarlo. Estuve todo el día trabajando hoy en el dictamen, en los consensos que hacen falta para reunir 44 firmas que son de distintos bloques, y también pedir una sesión especial que está sostenida por distintos bloques. Entonces para mí eso es lo más importante. No pude mirar en detalle este tema, pero sí me quedé con la sensación, o con la incógnita de qué habrá pasado así, claro, para que se tome esta medida tan intempestiva. Agente. Silvana, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te quiero consultar por dos cosas más de la ley. Además, obviamente eliminaron las licencias médicas que generaba polémica. Uno es la posibilidad de pagar un sueldo, que el empleador decida pagarlo en billeteras virtuales, que es algo que está insistiendo un montón en PRO. Recién sacaron 2 comunicados al comienzo, hace un ratito nada más al comienzo del programa. Te quería preguntar si había alguna chance de modificar eso, y también sobre la cuota solidaria sindical, si va a quedar finalmente como vino del Senado, que es que en 2 años recién va a pasar a ser voluntaria. Esas dos cosas, ¿cómo van a quedar en el texto final? ¿O qué pensás que va a pasar mañana en el recinto, no? Bueno, mira, ya al retirar el artículo 44, lo que le estamos enviando al Senado es para que acepte o rechace el cambio. Así que a mí me parece que es importante que este sea el único cambio y que el Senado acepte el cambio que le enviamos desde diputados. Si la idea es abrir más modificaciones, yo diría que no sería conveniente en una ley tan importante como esta. Esperamos que se hagan los planteos, pero que nos acompañen en este voto el resto de los bloques, porque si te fijas, Ezequiel, digamos, sí, hay algo muy concreto. Hay cerca de 200 billeteras virtuales en todo el país. No es solamente las grandes como nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no nos dejan cobrar una billetera virtual de las que todos conocemos? Es muy difícil garantizar la seguridad, la prestación, el correcto funcionamiento en todo el país de billeteras que hoy son todavía muy distintas en términos de la seguridad informática, las prestaciones que tienen que dar. Pero por supuesto, vamos camino a eso. Este es el primer paso. Luego, en algún momento se podrá terminar de perfeccionar y cuando se puedan reunir los números suficientes para avanzar en otros cambios, como por ejemplo el tema de la cuota solidaria. Acá se pone un plazo. Bueno, muchos pensamos que había que hacerlo desde ahora, pero cuando vos planteas una transformación tan importante para la Argentina, a veces lo óptimo es enemigo de lo posible. Y nosotros preferimos dar este primer puntapié para una transformación en serio, de generar más empleo, que es la única manera de sacar a un país de la pobreza y de la marginación. Ojalá que eso se consiga. Silvana, te mandamos un beso. Gracias y devolvernos a Jorge, que anda por ahí. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, diputada, por este contacto. Acá estamos, Tato, seguimos aquí trabajando. Bueno, Jorge, gracias y obviamente mañana el protagonismo es tuyo. Mañana sos el dueño de la radio. Sí, mañana va a ser una tarde intensa, ¿no? Porque comienza a las 2 de la tarde y terminará cerca de la medianoche, te diría madrugada, porque van a querer hablar absolutamente todos. No se la va a querer perder nadie, sobre todo porque, bueno, diputados son mucho más que senadores y además va a estar el paro, van a querer hablar todo, va a haber mucho show. Pero bueno, uno imagina que los 44 que firmaron hoy, mañana van a votar a favor del cambio que está pidiendo el gobierno, ¿no? Sí, correcto. A ver, las negociaciones van a continuar como sucedió en el Senado, Tato. A ver, la semana pasada, mientras se daba la sesión, Patricia Bullrich en paralelo en distintas oficinas y despachos se iba reuniendo con aliados y con propios para asegurarse los votos, para asegurar obviamente el acompañamiento a lo que va a ocurrir en el día de mañana con seguramente un ministro del Interior, Diego Santilli, enroscadísimo en alguno de los despachos de Martín Menem, como lo hizo la semana pasada, para seguir atentamente el debate y obviamente el momento más importante que va a ser el de la votación con estas voluntades. Necesita 129 para dar el quórum y después sí comenzar con el tratamiento de la reforma laboral. Chao, Jorge, gracias. Hasta mañana, entonces. Un abrazo, hasta mañana. Ahí estaba Jorge Moure en el Congreso de la Nación. Mañana una jornada pero muy trascendente y muy larga, ¿no? Muy larga, desde las 2 de la tarde. Y además, Tato, hay que pensar algo. La idea del gobierno es que mañana, una vez que se aprueba la madrugada, será la madrugada del viernes, pase rápidamente para el Senado y que a la tarde del Senado ya haya una reunión de comisión para intentar avanzar lo más rápido posible. O sea que después, si quieren, lo hablamos, si no otro día. El tema de lo de las billeteras virtuales, a mí me parece que, no creo que van a habilitar a los bancos, a que se puedan pagar los sueldos por los bancos, no por las billeteras virtuales. A mí me parece, entiendo los argumentos, entiendo todo. Me parece que es que va en contra del espíritu libertario de un gobierno libertario. ¿Por cuánto tiempo además van a poder sostener esto de limitar a la vida? No, es para hoy. Va a durar poco, sí, pero bueno. Hay mucho lobby, muchos intereses, mucha gente que mete presión y demás. Tampoco es tan trascendental, no es de ninguna manera lo más importante de la reforma, pero me parece que es justo señalarlo. En un gobierno libertario es raro.